Respecto a las necesidades de financiamiento, con la aprobación de estos 2.000 millones, 505 millones están destinados a transferencias de los hogares, 70 para construir un hospital, 50 para el apoyo a las pymes, 600 de apoyo a las municipalidades, pero tenemos alrededor de 1.500 millones de pago de letes. ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento que fueron aprobadas en el presupuesto? Eran 960. El déficit fiscal que nosotros proyectamos es de menos 2.130, aproximadamente un 7,9 a 8%. ¿Cuáles son las previsiones que tenemos respecto a las fuentes de financiamiento? La cuota que tiene El Salvador en el Fondo Monetario es de 389 millones. Es la línea de crédito que fue aprobada a tasa cero. Esperamos 250 millones de préstamos de apoyo presupuestario por el Banco Mundial, 200 millones de línea con el BID, 200 de línea de crédito con el BESIE. El resto no está claro, pueden ser préstamos puentes o emisión o apertura de eurobonos. Para FUDESEN, las prioridades son las familias de menos recursos, la población trabajadora, la población en situación de calle, las micro y pequeñas empresas, los trabajadores independientes, la pequeña producción campesina, las MIPIMES y también las personas adultas mayores, las mujeres, las personas desempleadas y algunas capas medias. En cuanto a las medidas, nosotros las dividimos en medidas sociales y medidas económicas, tanto de corto y a largo plazo. Las primeras es en la inversión en salud. Debemos de fortalecer la capacidad instalada en los hospitales de la red nacional, contratar más personal médico de enfermería y apoyo a la salud, proveer insumos médicos a la población para enfrentar las pandemias, profundizar las medidas de sanitización de los lugares públicos, proporcionar medicamentos repetitivos a domicilio, al apoyo a las personas de adultos mayores, dar una pensión básica de $100 por 3 meses a todas las personas mayores de 60 años en condiciones de extrema pobreza, medio ambiente, agua y saneamiento, lo que es el suministro, proveer el suministro de agua, utensilios de precaución y desinfección a la población más vulnerable. Y ahí otro tipo de acciones en cuanto a apoyo a las mujeres, garantizar crédito para capital de trabajo a las micro y pequeñas empresas de mujeres, apoyo a personas despedidas. No hay que olvidar que en este proceso de la transición se ha dado una serie de despidos. Hay que otorgar ayuda económica equivalente a la mitad del salario durante 3 meses, subsidio equivalente a 3 salarios mínimos de comercio y servicio a los trabajadores y trabajadoras del sector público que fueron despedidas. Y en cuanto a los sectores medios, valorar la condonación del pago de intereses sobre sus deudas durante un periodo de 3 meses. En cuanto a medidas a mediano plazo en inversión de salud, consideramos la reposición de los 33 millones recortados del presupuesto al primer nivel de salud, pues de atención de salud, recuperar el enfoque del modelo de atención de la reforma de salud, revisar la distribución de la ejecución del proyecto BID para garantizar los 3 niveles de atención, apoyo a las personas adultas mayores, reabrir el programa a nuestros mayores derechos, apoyar los fondos de Ciudad Mujer para el seguimiento de casos de violencia. Y respecto a las medidas económicas en el corto plazo, las hemos separado en medidas para fortalecer el gasto de los hogares, las MIPIMES y las empresas. Debemos de priorizar importaciones de alimentos básicos y materias primas, garantizar la estabilidad laboral. No se vale estar despidiendo trabajadores en una época de una pandemia, congelar los precios y tarifas de algunos bienes y servicios, subsidiar al sector agropecuario, aplazar la contribución especial al sector turismo, no 3 meses, sino 6 meses. En cuanto a medidas para fortalecer la capacidad del gasto e inversión pública, coincidimos en desarrollar un comité interinstitucional de manejo de la crisis
conformado por el gobierno, universidades, fundaciones, sindicatos, gremiales, empresariales y sociedad civil. Ya se solicitó el acceso a la línea de crédito de emergencia por el fondo. Esperemos ver cómo el Banco Mundial y el BID también apoyan reorientar los ahorros presupuestarios para financiar las áreas prioritarias, reorientar el crédito de los 109 millones que el gobierno quiere gestionar para la tercera fase del plan de seguridad al equipamiento médico. En cuanto a proveer a las empresas y pymes la liquidez que necesiten, nosotros a principios de marzo recomendábamos inyectar 350 millones que corresponden al 10% del encaje legal al sistema bancario. Esta acción se ejecutó. También el banco puede comprar la cartera de la banca pública con los 200 millones del préstamo del BESIE de la función de prestamista de última instancia. El comité de normas del Banco Central debe garantizar el destino de los recursos y la superintendencia del sistema debe supervisar el efecto cumplimiento de la normativa, aumentar el sistema de garantía para facilitar la concesión de préstamos a empresas y a las MIPYMES y aprobar una moratoria del pago de los préstamos hipotecarios, créditos personales y empresarios por 3 meses que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En cuanto a las medidas económicas a mediano plazo para fortalecer el gasto de los hogares y las MIPYMES, debemos de prohibir por 1 año las importaciones de lujo, vehículos y otros bienes no esenciales, aumentar hasta el 40% de las compras gubernamentales a las MIPYMES y valorar si se puede subir del 25 al 40% el límite de retiro de ahorro de los contribuyentes. Hay algunos países donde esta medida se está debatiendo. Es el caso de Chile, el caso de Perú y otras medidas para fortalecer la capacidad del gasto e inversión pública. En cuanto hay que aprobar el reforzamiento de al menos 10 millones para ANDA, reorientar la ayuda acordada por el gobierno de la República Popular China para que se oriente a la población más vulnerable y el gasto en salud, y aprobar un subsidio de 100 millones a la producción de alimentos básicos enmarcados dentro del anteproyecto de ley de agricultura familiar. Los hogares en agricultura familiar producen más del 50% de los granos básicos de El Salvador. En cuanto a proveer a las empresas y las MIPYMES la liquidez que necesite, vemos importante que el Banco Central se incorpore dentro de este comité para darle una visión financiera y de prestamista de última instancia. Podemos tener acceso a un préstamo de liquidez por 600 millones para garantizar la estabilidad del sistema financiero para la función de prestamista de última instancia, y obviamente decíamos de nuevo de hacer efectivo los 200 millones ya proveídos por el BES. Otras medidas de política pública para ir finalizando: prevenir una crisis de la deuda suspendiendo de manera inmediata los pagos correspondientes a la deuda. Esto es necesario negociarlo dentro del directorio del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que el Fondo Monetario apoye o dote de liquidez suficiente para la estabilidad del sistema financiero, como mencionábamos. Otro es trabajar al interior de los gobiernos de manera coordinada para la ampliación del gasto público en salud, transferencias públicos, alivio de deuda. Hay que eliminar las barreras al comercio que estén afectando la cadena de suministros, y hay algo que es muy importante y es una medida que puede ayudar al Estado, y es que las LETES o las CETES puedan ser emitidas a través de la ventanilla del Banco Central para que los hogares directamente puedan comprar participaciones. Esto puede facilitar la reducción en el rendimiento que se paga y diversificar las fuentes de financiamiento del Estado. Desde el año pasado hicimos una propuesta de un acuerdo nacional
para construir un nuevo modelo de desarrollo inclusivo. El actual modelo ha provocado grandes brechas de desigualdad a escala territorial, falta de oportunidades humanas, exclusión social y un crecimiento económico bajo. Nos encontramos previo al COVID-19 en una trampa de ingreso medio, donde la última década crecimos en promedio en términos de renta per cápita 1.3%. De ahí la importancia de acometer un diálogo nacional con el objetivo de alcanzar, primero que todo, un diagnóstico del modelo actual sobre las bases del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, que esa sería una primera etapa, y continuar transitando hacia un modelo de desarrollo inclusivo en el 2050, donde nos pongamos pues de meta, primer peldaño, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Segundo peldaño es en el 2050 ser un país que se encuentre en el top 30 de los países desarrollados con una renta per cápita elevada, que disponga de una población muy educada, con salarios dignos, sana y segura, y con logros medioambientales, un desarrollo regional y urbano de calidad, solo para citar, instituciones políticas y económicas resilientes, una economía del conocimiento diversificado. Pero esto también nos lleva como a evaluar las perspectivas de cómo se analiza la economía salvadoreña. Yo creo que la visión imperante a nivel de las finanzas públicas es una visión que tiende hacia una austeridad fiscal, hacia una deflación de precios y salarios y pues beneficios, y obviamente por el comunicado del Fondo Monetario de la aprobación de los 385, sostiene que el recorte en el gasto público, pues obviamente puede llevar a una mayor producción. En los últimos dos artículos cuarto del Fondo Monetario está ese marco metodológico de austeridad fiscal expansiva. Lo que debemos de hacer es, por el contrario, trabajar en expandir el gasto público, la inversión, la mejora de los salarios, y obviamente eso va a generar un impacto positivo del crecimiento económico. La deuda históricamente se ha reducido también cuando se eleva pues, el crecimiento económico. Entonces, hay que transitar hacia esa visión y en la cual obviamente conlleva a una reforma tributaria basada en la progresividad, una reforma tributaria basada en la renta, en el patrimonio y no a partir de un enfoque basado en el IVA. También coincidimos en revisar el gasto tributario de manera que cumpla con los objetivos con los que fue otorgado el beneficio. Implantar el impuesto al patrimonio y el predial, y obviamente medidas que busquen la equidad en la tributación, sobre todo la tributación de las grandes empresas con la tributación de las personas naturales y empleados. También revisar la calidad del endeudamiento. Hay graves problemas legales para que la hacienda pública maneje el portafolio de la deuda de una manera activa, y esto conlleva a que un acuerdo nacional por generar empleo digno y crecimiento inclusivo. Siempre hemos sostenido que las finanzas públicas y toda la política tributaria de gasto e inversión, su objetivo es ese. Obviamente también hay que tomar en cuenta que somos una economía dolarizada, donde
nos amputamos la mano derecha, que es la política monetaria, crediticia y cambiaria, y nos amarramos la mano izquierda con reglas fiscales porque no somos capaces de un diálogo franco a nivel de los formuladores de la política pública. Por tanto, consideramos que el acuerdo nacional por este pleno empleo y el crecimiento inclusivo tiene que partir primero de un aumento en las exportaciones. Es necesario incorporar al debate los sucesivos déficits comerciales y de cuenta corriente que tiene la economía salvadoreña y que el sentido de la causalidad es la falta de competitividad ha llevado a estos déficits de cuenta corriente y necesidades de financiamiento público y privado que generan déficits fiscales y incrementos de deuda. Por tanto, esto es como algunos tópicos que vale la pena mencionarlos. FUDESEN incluso dio 7 grandes áreas en las que deberíamos de trabajar en ese acuerdo nacional. Desarrollo de instituciones políticas y económicas resilientes, una economía verde, una economía del conocimiento diversificada y moderna, que transforme la estructura productiva hacia bienes y servicios complejos, un desarrollo regional urbano, una integración y cooperación regional. Nuestra política exterior debe de basarse en el multilateralismo, no en otro tipo de enfoques. También, obviamente, una política de demanda efectiva, mencionábamos, y algunos colegas decían que el gasto en consumo en los hogares representa aproximadamente el 86% del PIB. Si los gastos de consumo de los hogares caen entre un 7 y un 10%, eso es un tsunami en el crecimiento económico. Muchas gracias.